Una niña de 6 años, hija de la empleada doméstica, pregunta: «Si traduzco, ¿me adoptará?». Él se ríe, hasta que ella habla un japonés perfecto. Antes de sumergirnos en esta conmovedora historia de traición y esperanza inesperada, deja un comentario aquí abajo y cuéntanos desde dónde nos ves. La araña de cristal se estrelló contra el suelo de mármol, con un estruendo ensordecedor que resonó por todo el ático de Manhattan. Emma Rodríguez, de 6 años, se quedó congelada detrás del escritorio de caoba, con sus diminutas manos aún sosteniendo el plumero que, sin querer, había derribado la valiosa antigüedad. El grito ahogado de horror de su madre, María, desde el otro lado de la habitación, hizo que el corazón de Emma se hundiera en su estómago. «Dios mío, Emma, ¿qué has hecho?», susurró María, con el uniforme de limpieza temblándole mientras miraba los miles de fragmentos de cristal esparcidos por el suelo. En ese preciso momento, las puertas del ascensor se abrieron con un suave ding, y entró James Mitchell, el multimillonario tecnológico de 42 años, dueño de aquel espectacular ático en el piso 52, con vista a Central Park. Su impecable traje azul marino y su paso seguro se detuvieron bruscamente al ver el desastre. Emma nunca había visto el rostro de alguien cambiar tan rápido. La habitual expresión serena de Mitchell se transformó en algo entre sorpresa y furia. Sus ojos grises de acero pasaron de la lámpara destrozada a la pequeña Emma, que ahora temblaba detrás del escritorio como un pajarillo asustado. «Esa lámpara pertenecía a mi abuela», dijo con una voz inquietantemente calmada, pero con un matiz que helaba la sangre. María se colocó protectora frente a su hija. «Señor Mitchell, por favor. Lo siento muchísimo. Yo la pagaré, lo prometo. Descuéntelo de mi salario. Quíteme todo. Pero por favor no me despida», suplicó, con la voz quebrada por la desesperación. Emma observó los hombros de su madre temblar de miedo, y algo dentro del pecho de la niña ardió con determinación. Salió de detrás del escritorio con la barbilla en alto, mostrando un valor sorprendente para alguien tan pequeña. «Fue mi culpa, no de mamá», declaró Emma, con voz firme a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. «Solo intentaba ayudarla a limpiar mejor, pero soy demasiado pequeña y torpe». James Mitchell miró a la diminuta niña de cabellos negros rizados y ojos castaños desafiantes, y por un momento su enojo se apagó, reemplazado por algo distinto: curiosidad. Aquella niña acababa de ponerse en riesgo para proteger a su madre sin vacilar. «¿Tienes idea de cuánto valía esa lámpara?», preguntó, agachándose hasta quedar a su altura. Emma se mordió el labio y negó con la cabeza, pero luego añadió con una honestidad desgarradora: «Más de lo que mamá gana en toda su vida, probablemente. Pero quizás podría trabajar para usted también, cuando crezca, y así podríamos pagarle juntas». La sinceridad en su voz dejó a James completamente descolocado. Allí estaba esa pequeña, que probablemente no pesaba ni 23 kilos, ofreciendo su futuro para pagar un error que había ocurrido porque intentaba ayudar a su madre trabajadora. María tomó la mano de Emma, lista para apartarla antes de que el señor Mitchell respondiera. Pero algo en su expresión había cambiado. La furia había desaparecido, sustituida por algo que María jamás había visto en los ojos de su adinerado empleador: un interés genuino. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó James suavemente. «Emma Rodríguez, señor. Tengo 6 años, y prometo que normalmente soy mucho más cuidadosa que hoy». Mientras James observaba a aquella niña extraordinaria que acababa de ofrecer todo su futuro para reparar un error, no tenía idea de que Emma guardaba un secreto que cambiaría la vida de ambos para siempre. Un secreto que tenía que ver con idiomas, conexiones perdidas y un misterio que se remontaba al pasado de su propia familia de formas que nunca podría imaginar. Habían pasado 3 semanas desde el incidente de la lámpara, y James Mitchell no podía dejar de pensar en la pequeña de corazón valiente. Contra sus habituales instintos de hombre de negocios, le había dicho a María que se olvidara del tema de la lámpara y continuara trabajando.
Pero había algo en Emma que permanecía en su mente como un rompecabezas sin resolver. Se sorprendía a sí mismo ajustando sus horarios de llegada a casa para coincidir con el turno de limpieza de María, con la esperanza de ver de nuevo a la extraordinaria niña que se le había enfrentado sin pestañear. Sin embargo, Emma parecía haber desarrollado la habilidad sobrenatural de desaparecer cada vez que él entraba a una habitación. «Está avergonzada, señor Mitchell», explicó María una tarde mientras lustraba la mesa del comedor. «Emma cree que usted la odia por romper la lámpara de su abuela. Se esconde en el ascensor de servicio cuando escucha que viene». James sintió una punzada inesperada de culpa. «No la odio, María. En realidad, me impresionó su valentía aquel día». «Siempre ha sido especial», respondió María, con una sonrisa mezcla de orgullo y preocupación. «Demasiado lista para su propio bien, a veces. Los maestros de su escuela dicen que aprende las cosas más rápido que los niños del doble de su edad, pero no podemos pagar ninguno de esos programas costosos que recomiendan». Esa tarde, James tomó una decisión que sorprendió incluso a él mismo. En lugar de trabajar hasta tarde en su oficina como de costumbre, se colocó en la cocina a la hora en que normalmente llegaban Emma y María. Fingió preparar café de manera casual cuando escuchó el sonido familiar del ascensor de servicio. «Buenas tardes, María», saludó, y luego añadió con más suavidad: «Hola, Emma». El sonido de los pequeños pasos se detuvo bruscamente en el pasillo. James casi podía sentir el debate interno de la niña sobre si debía huir o enfrentarlo. «Ven aquí, Emma. No muerdo», dijo con un tono que esperaba fuera tranquilizador. Lentamente, Emma apareció en la puerta de la cocina, con la mochila todavía colgada de sus pequeños hombros y los ojos muy abiertos por la incertidumbre. Parecía lista para salir corriendo en cualquier momento. «Quería decirte algo», dijo James, sentándose en la isla de la cocina para estar más cerca de su altura. «Ese día de la lámpara fuiste muy valiente. La mayoría de la gente habría culpado a otra persona o inventado excusas, pero tú asumiste la responsabilidad. Eso es raro, incluso entre adultos». Los ojos de Emma buscaron en su rostro cualquier señal de engaño. ¿De verdad ya no está enojado conmigo? Nunca estuve realmente enojado contigo, Emma. Estaba molesto por perder algo que me recordaba a mi abuela, pero eso no tenía nada que ver contigo. Por primera vez desde el incidente, Emma sonrió. Una sonrisa genuina y radiante que transformó por completo su rostro. Su abuela debía de ser muy especial si la extraña tanto. «Lo era», respondió James en voz baja. «Solía contarme historias de todo el mundo. Hablaba muchos idiomas diferentes y viajó por todas partes antes de casarse con mi abuelo». Los ojos de Emma se iluminaron con repentino interés. «¿Cuántos idiomas hablaba?» 7, creo. «¿Por qué?» Emma se mordió el labio, ese gesto familiar que hacía cuando decidía si revelar algo importante. «A mí también me gustan los idiomas. Son como códigos secretos, pero más bonitos». James se inclinó hacia adelante, intrigado. «¿Qué idiomas ves?» «Español, obviamente, por mamá, y inglés, y...» Emma dudó, mirando a su madre, que escuchaba desde el comedor con creciente sorpresa. «¿Y qué, cariño?» La animó James. Emma tomó aire, como si estuviera a punto de revelar el mayor secreto de su joven vida. «He estado enseñándome japonés con libros de la biblioteca y videos en la computadora de la escuela. Los sonidos son tan hermosos, como música hecha de palabras». James casi dejó caer su taza de café. Su abuela había estado fascinada por la cultura japonesa y había pasado 2 años en Tokio en su juventud. Era como si el destino le estuviera gastando una broma cósmica. «¿Puedes decir algo en japonés?», preguntó, apenas por encima de un susurro. Emma asintió y habló con una pronunciación perfecta. «Watashi, Emma Anata». Luego tradujo con tímido orgullo. «Soy Emma, encantada de conocerlo». Las palabras golpearon a James como un rayo, no solo por la pronunciación perfecta,
sino porque eran exactamente las mismas palabras que su abuela le había enseñado a decir cuando él tenía la edad de Emma. Palabras que había olvidado por completo hasta ese momento. El sábado siguiente, James hizo algo que no había hecho en 15 años. Canceló todas sus reuniones del fin de semana. En su lugar, se encontró sentado en la sala con Emma, observando cómo sus pequeños dedos recorrían los caracteres japoneses en un gastado libro de biblioteca que parecía haber sido leído 1000 veces. «Este significa sueño», explicó Emma, señalando un carácter complejo. «Yume. No es hermoso como algo tan simple puede verse tan complicado». James estaba hipnotizado, no solo por su conocimiento, sino por cómo se iluminaba por completo su rostro cuando hablaba de idiomas. Le recordaba a alguien, aunque no lograba identificar a quién. «Emma, ¿cuánto tiempo llevas estudiando japonés?», le preguntó. 2 años, respondió con naturalidad. «Desde que tenía 4. Empecé porque encontré un libro de cocina japonés en la caja de libros gratuitos de la biblioteca, y las imágenes eran tan bonitas que quería saber qué significaban las palabras». «¿Y aprendiste todo de libros de la biblioteca?», Emma asintió con entusiasmo. «Libros y, a veces, veo videos en la escuela durante la hora de computadora. La señora Patterson, la bibliotecaria, me ayuda a encontrar nuevos. Dice que tengo un don para la lingüística». Pronunció con cuidado la palabra difícil, orgullosa de conocerla. James sintió algo agitarse en su pecho, una mezcla de asombro y algo más que no podía identificar. «¿Quieres ver algo especial?». Desapareció en su despacho y volvió con una caja de madera ornamentada que Emma había desempolvado muchas veces, pero que nunca había visto abierta. Dentro, envuelto en seda, había un juego de té japonés antiguo, completo con delicadas tazas y un batidor ceremonial de té. «Esto también perteneció a mi abuela», dijo James en voz baja. «Lo trajo de Japón en 1952. Los ojos de Emma se abrieron de asombro. «Es lo más hermoso que he visto en mi vida», susurró, sin atreverse a tocarlo. «Ella solía hacerme la ceremonia del té cuando yo tenía más o menos tu edad», continuó James, sorprendiéndose a sí mismo con el recuerdo. La había olvidado por completo hasta ahora. «¿Recuerda cómo hacerlo?», preguntó Emma con esperanza. Pero James negó con una sonrisa melancólica. «Era demasiado joven para prestar atención en aquel entonces. Ojalá lo hubiera hecho». Emma estudió su rostro con la mirada perceptiva de una niña que había aprendido a leer las emociones de los adultos para sobrevivir. «La extraña mucho, ¿verdad?». «Todos los días», admitió James, en una confesión que nunca había hecho a nadie, ni siquiera a sus amigos más cercanos. Emma guardó silencio por un momento, y luego habló con la sabiduría que a veces surge de los niños que han enfrentado dificultades demasiado pronto. «Tal vez ella me envió aquí para ayudarlo a recordar». La simple declaración golpeó a James como un impacto físico. Miró a esta niña extraordinaria, hija de su empleada doméstica, que de alguna manera había aprendido por sí sola un idioma que la conectaba con sus recuerdos más profundos, y sintió que algo dentro de él cambiaba para siempre. «Emma», dijo con cuidado, «¿y si te dijera que conozco a alguien que podría ayudarte al aprender japonés correctamente, con verdaderos maestros y libros adecuados?» El rostro de Emma se entristeció un poco. «No podemos pagar clases caras, señor Mitchell. Mamá trabaja muy duro, pero apenas tenemos lo suficiente para la comida y el alquiler». «¿Y si no costara nada?». Emma lo miró con desconfianza, con el instinto de supervivencia de una niña que ha aprendido que nada bueno es gratis. ¿Por qué haría eso? James consideró la pregunta con seriedad. ¿Por qué lo haría? Nunca antes se había interesado por los hijos de sus empleados. De hecho, ni siquiera los había notado. Pero había algo diferente en Emma, algo que lo hacía querer invertir en su futuro de formas que no comprendía del todo. «Porque», dijo finalmente, «creo que a mi abuela le habrías gustado mucho, y tal vez ya sea hora de que yo también aprenda japonés».
Los ojos de Emma se agrandaron con incredulidad. ¿Aprendería conmigo? Si estuvieras dispuesta a aceptar a un alumno tan lento, respondió James con una sonrisa genuina. Por un momento, Emma pareció a punto de estallar de alegría, pero luego su rostro se arrugó con preocupación. ¿Y si no soy lo bastante lista para clases de verdad? ¿Y si los maestros piensan que solo soy una niña tonta que finge? James se arrodilló frente a su silla, mirándola directamente a los ojos marrones llenos de preocupación. Emma Rodríguez, eres la niña más inteligente y valiente que he conocido. Cualquier maestro tendría suerte de tenerte como alumna. Cuando Emma le rodeó el cuello con un abrazo impulsivo, James se dio cuenta de que esa pequeña niña ya había empezado a llenar un espacio en su corazón que ni siquiera sabía que estaba vacío. Pero ninguno de los dos sabía que esto era solo el comienzo de un viaje que revelaría secretos, crearía un lazo irrompible y, finalmente, los llevaría a la pregunta más importante de sus vidas. 3 meses después, James Taylor se encontró en el lugar más improbable que hubiera imaginado. Sentado con las piernas cruzadas en el suelo de la sala de su ático, luchando por doblar grullas de origami, mientras Emma le demostraba la técnica con la paciencia de una maestra experimentada. No, señor Mitchell, dijo Emma con suave autoridad. Tiene que hacer el doblez más marcado, así. En la cultura japonesa, cada pliegue debe ser perfecto porque muestra respeto por el papel y por la persona que recibirá su grulla. Sus lecciones de japonés de los sábados habían evolucionado a algo mucho más profundo de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Lo que comenzó como una instrucción básica del idioma había florecido en sesiones de inmersión cultural, con la curiosidad natural de Emma, llevándolos cada vez más a las tradiciones, el arte y la filosofía japonesas. El sensei Tanaka dice que ya estoy lista para el nivel intermedio, anunció Emma con orgullo, refiriéndose a su tutor de japonés, un anciano caballero que iba 2 veces por semana al ático y que había declarado que Emma era una prodigio lingüística como nunca había visto en 40 años. En 40 años de enseñanza. James sonrió ante el logro de Emma, aunque no pudo evitar sentir una punzada de algo que quizás fuera celos. Mientras Emma avanzaba en las lecciones con una gracia natural, él luchaba con la pronunciación básica y olvidaba palabras de vocabulario que ella memorizaba al instante. Es maravilloso, Emma. Has trabajado muy duro para lograrlo. Emma levantó la vista de su grulla de origami perfecta, estudiando el rostro de James con esos ojos perceptivos que parecían verlo todo. Está triste por algo. James intentó desviar el tema. No estoy triste, estoy orgulloso de ti. Se puede estar orgulloso y triste al mismo tiempo, dijo Emma con la sabiduría de una niña de 6 años. A mamá le pasa a veces cuando me ve hacer cosas que ella nunca pudo hacer. La precisión de la observación de Emma dejó a James helado. Tenía razón. Estaba orgulloso de sus increíbles avances, pero también cada vez más consciente de la creciente distancia entre ellos a medida que ella avanzaba mucho más allá de sus propias habilidades. Supongo que me estoy dando cuenta de que no soy muy bueno siendo estudiante, admitió James. Estoy acostumbrado a ser el que destaca en todo. Emma dejó a un lado el papel de origami y se acercó a James como solía hacerlo cuando tenía algo importante que decir. Señor Mitchell, ¿puedo contarle un secreto? Por supuesto. Creo que aprender juntos es más importante que aprender rápido. Antes de usted, solo tenía libros y videos. Pero ahora tengo a alguien a quien le importa si aprendo. Alguien que celebra conmigo cuando entiendo una palabra difícil. Eso vale más que ser buena doblando grullas. James sintió que la garganta se le cerraba con una emoción inesperada. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Mamá dice que lo he sido desde que nací. Dice que es porque yo la cuido a ella en lugar de que sea al revés. Respondió Emma con una honestidad directa que revelaba más sobre su vida de lo que James estaba preparado para manejar. ¿Qué quieres decir con que la cuidas? Emma dudó, sintiendo que quizá había dicho demasiado. Solo cosas pequeñas.
asegurarme de que coma cuando trabaja hasta tarde, recordarle que tome su medicina para el dolor de espalda, ayudarla a contar el dinero para que se pague bien el alquiler. La imagen que Emma describió golpeó a James como un mazo. Esta niña extraordinaria no solo tenía un talento especial para los idiomas. Básicamente se estaba criando sola mientras cuidaba de su madre con dificultades. La responsabilidad que llevaba habría aplastado a la mayoría de los adultos, y sin embargo, ella la manejaba con gracia y aún encontraba energía para perseguir sus sueños. «Emma», dijo James con cuidado, «¿qué dirías si te dijera que quiero ayudarte con algo más que las clases de japonés?» Los ojos de Emma se llenaron de cautela, con la mirada familiar de un niño que ha aprendido a desconfiar de las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. «¿Qué tipo de ayuda? Y si te dijera que quiero asegurarme de que tú y tu madre nunca tengan que preocuparse por el alquiler, la comida o las visitas al médico? Y si te dijera que quiero asegurarme de que puedas ir a las mejores escuelas, tener todos los libros que quieras y viajar a Japón algún día para practicar tu idioma?» Emma guardó silencio por un largo rato, procesando esa oferta con la seriedad de alguien mucho mayor. Finalmente, hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Por qué haría todo eso por mí? James miró a esta niña extraordinaria que había llegado a su vida por accidente y la había transformado por completo. ¿Cómo podía explicarle que ella había despertado en él algo que ni siquiera sabía que existía? ¿Cómo podía decirle que cada día que pasaba en su casa la hacía sentir más como un verdadero hogar que nunca antes? Porque, dijo lentamente, «Creo que te quiero como si fueras mi propia hija, y quiero cuidarte como tú has estado cuidando a todos los demás». Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas, pero no lloró. En cambio, se subió a su regazo y susurró unas palabras en perfecto japonés. «Watashi mo anata wa ishiteimasu». Y luego en inglés. «Yo también te quiero, papá». Ninguno de los dos notó a María de pie en la puerta, con lágrimas corriendo por su rostro mientras presenciaba el momento que partiría su corazón entre la alegría por el futuro de su hija y el miedo por lo que eso podría significar para su vida juntas. La conversación que James había estado evitando finalmente llegó en una lluviosa tarde de jueves de octubre. María había pedido hablar con él en privado después de que Emma se quedara dormida en el sofá de la sala, exhausta por una intensa sesión de origami que había durado 3 horas. Se sentaron en el despacho de James, la misma habitación donde realizaba acuerdos multimillonarios, pero nunca se había sentido tan nervioso por una negociación en su vida. «Señor Mitchell», comenzó María, con voz firme pero las manos temblorosas, «necesito saber cuáles son sus intenciones con Emma». James se había preparado para esta conversación, pero al sentarse frente a la madre de Emma, esa mujer que trabajaba en 2 empleos para mantener a su hija mientras luchaba contra un dolor crónico de espalda que pensaba que nadie notaba, encontró que sus palabras ensayadas eran inadecuadas. «Me importa», dijo James, «más de lo que jamás pensé que me importaría a alguien». «Eso no es lo que le pregunté», respondió María con una fuerza tranquila. «Emma llega a casa todos los días hablando de usted como si fuera un héroe. El señor Mitchell dice esto. El señor Mitchell compró aquello. El señor Mitchell cree que soy inteligente. Se ha convertido en el centro de su mundo». La verdad en las palabras de María le dolió a James, porque sabía que tenía razón. Se había metido en la vida de Emma sin considerar las consecuencias para los demás. «Sé que me he pasado de la raya», empezó James. Pero María levantó la mano. «Déjeme terminar», dijo. El padre de Emma se fue cuando ella tenía 2 años. No pudo con la responsabilidad. Desde entonces, hemos sido solo Emma y yo contra el mundo. No tenemos mucho, pero nos tenemos la una a la otra, y eso siempre ha sido suficiente. James sintió que el corazón se le hundía, temiendo hacia dónde se dirigía la conversación. Pero ahora, continuó María, veo cómo se le ilumina la cara de una manera que nunca había visto antes. Veo cómo su confianza crece cada día. Veo cómo sueña con futuros que yo nunca podría darle.
y me doy cuenta de que mi amor por ella quizá ya no sea suficiente. María, eso no es cierto. Sí lo es, lo interrumpió ella, ahora con lágrimas cayendo libremente. ¿Sabe lo que Emma me preguntó ayer? Me preguntó si estaría bien que empezara a llamarle papá, porque nunca ha tenido un padre, y cree que quizá usted quiera hacerlo. Las palabras golpearon a James como un rayo. Emma quería que él fuera su padre. No solo un benefactor o un mentor, sino su verdadero padre. ¿Qué le dijiste? Le dije que hay preguntas demasiado importantes como para responderlas rápido, contestó María. Pero la verdad, señor Mitchell, es que no sé cómo responder en absoluto. ¿Cómo elijo entre la felicidad de mi hija y mantener a mi familia unida? James se inclinó hacia adelante, comprendiendo por fin la posición imposible que había creado. María, nunca tuve la intención de ponerme entre tú y Emma. Eres una madre increíble. Entonces ayúdame a entender qué quieres, rogó María. ¿Piensas quitármela? ¿Llevarla a un internado de lujo, adoptarla y convertirla en la hija de un hombre rico, avergonzada de su madre pobre? El dolor en la voz de María reveló sus miedos más profundos. Y James se dio cuenta de que había abordado toda la situación desde su propia perspectiva, sin pensar en lo que significaba para una madre ver cómo su hija se enamoraba de la vida de otra persona. No, María, nunca. Emma pertenece contigo. Eres su madre y nada debería cambiar eso. Entonces, ¿qué está ofreciendo? James respiró hondo, a punto de hacer una propuesta que iba en contra de todos sus instintos de empresario, pero que sentía absolutamente correcta en su corazón. Ofrezco ser parte de tu familia, no reemplazarla. Quiero ayudar a Emma a alcanzar su potencial, pero también quiero ayudarte a ti. Quiero ser el padre que Emma nunca tuvo y el sistema de apoyo que tú nunca has tenido. María lo miró con asombro. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que quiero adoptar legalmente a Emma, pero solo si aceptas que me ocupe de las dos. Significa que quiero que dejes de trabajar en 2 empleos y que vivas en un hogar donde no tengas que preocuparte por el alquiler. Significa que quiero que Emma tenga todas las oportunidades del mundo. Pero también quiero que ella sepa que su madre es la mujer más fuerte y amorosa que he conocido. María guardó silencio tanto tiempo que James empezó a preocuparse de haberla ofendido con su propuesta. Finalmente habló. ¿Por qué haría esto por nosotras? No somos nada para usted. James pensó cómo explicar la verdad. Que Emma había llenado un vacío en su alma que no sabía que existía. Que sus lecciones de los sábados se habían convertido en lo mejor de su semana. Que el sonido de la risa de Emma en su casa le había hecho darse cuenta de lo vacío que había estado su vida antes de que ella llegara. ¿Por qué? Dijo simplemente. Emma me enseñó lo que significa amar a alguien más que a uno mismo. Y ahora las quiero a las dos más que a mi antigua vida. Mientras María procesaba esta oferta que le cambiaría la vida, ninguno de los dos notó a Emma de pie en la puerta. Con lágrimas corriendo por su rostro, mientras escuchaba a las 2 personas que más amaba en el mundo, encontrar la forma de convertirse en una familia. Emma había estado fingiendo dormir durante 20 minutos, escuchando la conversación más importante de su corta vida a través de la rendija de la puerta del despacho. Cuando ya no pudo soportar esconderse más, empujó la puerta y entró en la habitación con lágrimas bajándole por las mejillas. Emma, cariño, ¿cuánto tiempo llevas despierta?, preguntó María, abriendo de inmediato los brazos para consolar a su hija. Lo suficiente, dijo Emma, subiéndose al regazo de su madre pero mirando directamente a James. Señor Mitchell, ¿de verdad quiso decir lo que dijo sobre quererme como a su hija? James sintió que el corazón se le rompía ante la esperanza y la vulnerabilidad en la voz de Emma. Sí, Emma, quise decir cada palabra. ¿Y quieres adoptarme, pero sin llevarme lejos de mamá? Así es. Quiero que todos seamos una familia juntos. Emma miró de un adulto al otro, procesando la información con la seriedad de alguien que toma una decisión que le cambiará la vida,
¿Puedo preguntarles algo importante a los dos? Ellos asintieron. Mamá, ¿tienes miedo de que si el señor Mitchell se convierte en mi papá, yo ya no te quiera tanto? La respiración de María se entrecortó ante la perspicacia de su hija. Sí, mi amor. Tengo miedo de eso. Emma tomó la cara de su madre entre sus pequeñas manos. Mamá, tú eres mi corazón. Nada ni nadie podría cambiar eso. Pero mi corazón es lo bastante grande para dos padres. Sobre todo cuando uno de ellos también te hace feliz a ti. Luego Emma se volvió hacia James. Señor Mitchell, ¿está seguro de que quiere una familia como la nuestra? No somos elegantes, ni ricos, ni perfectos. James sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Emma, tú y tu madre son la familia más perfecta que podría pedir. Son amables, valientes, inteligentes y cariñosas. Esas son las únicas cosas que importan. Emma asintió con solemnidad, y luego hizo un anuncio que sorprendió a ambos adultos. Quiero preguntarles algo primero en japonés, y luego en inglés, porque es lo más importante que diré en mi vida. Se deslizó del regazo de su madre y se colocó entre ellos, tomando cada una de sus manos. Con un japonés perfecto dijo, Watashi tachi wakasoku ni naru koto ga dekimasu ka? Y luego en inglés, ¿podemos convertirnos en una familia? La simple pregunta quedó suspendida en el aire como una oración. María miró a James y ya no vio al millonario intimidante que la empleaba, sino a un hombre solitario que había encontrado un propósito al amar a su hija. James miró a María y ya no vio a su señora de la limpieza, sino a una madre guerrera que había criado a una niña extraordinaria contra todo pronóstico. Sí, susurró María. Sí, repitió James. El rostro de Emma se iluminó con la sonrisa más grande que cualquiera de ellos hubiera visto. Los abrazó a ambos al mismo tiempo, creando su primer abrazo familiar. Tengo una pregunta más, dijo Emma, con la voz amortiguada por el abrazo. Cuando la gente pregunte cómo pasó esto, ¿qué deberíamos decirles? James y María intercambiaron miradas por encima de la cabeza de Emma, pensando en la cadena milagrosa de eventos que los había unido. Una lámpara rota, una niña intrépida, un amor compartido por los idiomas y el valor de construir algo nuevo con piezas rotas. Les diremos, dijo James suavemente, que a veces las familias más hermosas no nacen, se eligen. Mientras se abrazaban bajo la cálida luz del estudio, rodeados de libros, sueños y la promesa de un futuro que ninguno habría imaginado 6 meses antes, Emma susurró una última frase en japonés. Arigatou gozaimasu. Arigatou, Otou-san. Arigatou, Okaa-san. Gracias, papá. Gracias, mamá. Y en ese momento, el ático vacío de James Mitchell finalmente se convirtió en un hogar. 6 meses después de que se finalizaran los papeles de adopción, James Mitchell se encontraba en la puerta de lo que antes era su estéril despacho, viéndolo transformarse en algo que jamás habría imaginado. El escritorio de caoba compartía ahora espacio con una mesa de estudio infantil cubierta de cuadernos de japonés, papel de origami y el último proyecto de arte de Emma. Un retrato familiar en el que los tres se daban la mano bajo un arco iris. «Papá, mira lo que hice», llamó Emma, usando el nombre que aún hacía que el corazón de James se acelerara cada vez que lo escuchaba. Le mostró un libro hecho a mano titulado Nuestra historia familiar, escrito en inglés y japonés. «Es hermoso, cariño», dijo James, sentándose a su lado para examinar las páginas cuidadosamente ilustradas. «Cuéntame sobre este». Emma señaló un dibujo de una niña junto a vidrios rotos. «Este es el día en que rompí la lámpara de tu abuela, y pensé que me odiarías para siempre. Pero mira», pasó a la página siguiente, que mostraba a la misma niña, pero ahora de la mano de un hombre alto y una mujer de ojos amables. «Este es el día en que aprendí que a veces romper cosas puede arreglar otras». La profunda sabiduría en las simples palabras de Emma
nunca dejaba de asombrar a James. Con solo 7 años, había desarrollado una comprensión de las complejidades de la vida que muchos adultos jamás alcanzaban. «Emma, ¿puedo preguntarte algo?», dijo James, cerrando el libro con cuidado. «¿Eres feliz? ¿De verdad, realmente feliz con cómo terminó nuestra familia?». Emma inclinó la cabeza, estudiando su rostro con esos perceptivos ojos marrones. «¿Estás preocupado por algo, papá?». James dudó. La verdad era que había estado perdiendo el sueño preguntándose si había hecho lo correcto. La adopción había sido impecable desde el punto de vista legal, pero emocionalmente a veces sentía que estaba jugando a la casita con las vidas reales de las personas. ¿Qué pasaría si Emma creciera y resentía haber sido apartada de sus humildes comienzos? ¿Y si María, en secreto, echaba de menos su antigua independencia? ¿Y si él no era más que un hombre rico intentando comprar una familia? A veces me pregunto si forcé que esto pasara demasiado rápido, admitió James. Tal vez tú y mamá necesitaban más tiempo para decidir. Emma dejó sus crayones y se subió al regazo de James con la seriedad de alguien a punto de dar una noticia importante. «Papá, ¿sabes qué pedía cada noche antes de que te convirtieras en mi papá?». «¿Qué pedías?». «Deseaba que mamá no tuviera que trabajar tanto que le doliera la espalda. Deseaba poder tener todos los libros que quisiera sin que mamá se sintiera mal por no poder comprarlos. Deseaba poder aprender japonés con un maestro de verdad en lugar de solo con videos de la biblioteca. Pero, sobre todo, deseaba un papá que quisiera a mamá tanto como yo la quiero». James sintió que las lágrimas amenazaban con caer. «¿Y crees que yo quiero a mamá lo suficiente?». Emma asintió con fuerza. «La haces sonreír de una forma que nunca antes había visto. Ayer la sorprendí cantando mientras hacía el desayuno. Antes nunca cantaba. Papá, por eso sé que eres el papá correcto para nuestra familia». En ese momento, María apareció en la puerta con una bandeja de galletas caseras y chocolate caliente. «¿De qué hablan tan seriamente mis 2 personas favoritas?». «Papá estaba preocupado de que tal vez no quisiéramos ser una familia», anunció Emma con su característica franqueza. María dejó la bandeja y se unió a ellos, con una expresión suave pero firme. «James Mitchell, escúchame con atención. Antes de que entraras en nuestras vidas, trabajaba 16 horas al día y aún así no podía pagar la medicina para el asma de Emma. Me iba a la cama cada noche aterrada de que algo me pasara y Emma terminara en un hogar de acogida. Ahora me despierto cada mañana sabiendo que mi hija es amada. Está protegida y tiene oportunidades que yo jamás podría haberle dado. ¿Pero no extrañas tu independencia?». «¿Tu vida de antes?», preguntó James. María soltó una risa auténtica. «Mi vida de antes era sobrevivir, no vivir. Esto es vivir. Ver a Emma prosperar. Verte a ti descubrir lo que significa ser padre. Tener tiempo para volver yo misma a estudiar. Esta es la vida que soñé, pero que nunca creí posible». Emma rebotó en el regazo de James, emocionada. «Mamá va a la universidad, cuéntale, mamá». María se sonrojó un poco. «Me inscribí en cursos en línea para ser traductora certificada. La pasión de Emma por los idiomas me inspiró a perseguir mis propios sueños». James sintió una oleada de orgullo y algo más. Una profunda sensación de que su familia poco convencional era exactamente lo correcto. Los 3 habían encontrado formas de crecer y florecer juntos como nunca podrían haberlo hecho por separado. «Hay algo que necesito decirles a las 2», dijo James con un tono serio que hizo que tanto Emma como María lo miraran con atención. «He estado pensando en las cosas de mi abuela, en todos sus diarios de viaje y fotografías de Japón. Ayer encontré algo que creo que deberías ver, Emma». Sacó de su cajón un cofre de madera labrada que Emma nunca había visto antes. Dentro, envuelta en papel de seda amarillo, había una fotografía de una joven occidental vestida con ropa tradicional japonesa, junto a un hombre japonés.
frente a un templo. «Esta es tu bisabuela», dijo James suavemente. «Se llamaba Catherine Mitchell, y esta foto fue tomada en Tokio en 1952. No solo visitó Japón, Emma. Vivió allí 3 años y estudió el idioma y la cultura a fondo». Los ojos de Emma se abrieron de asombro al observar la foto. Parece que realmente pertenecía allí. Según sus diarios, así era. Escribió que Japón se sentía más como su hogar que cualquier otro lugar en el que hubiera estado. Incluso pensó en quedarse para siempre. María se inclinó para ver mejor la fotografía. ¿Por qué no se quedó? La expresión de James se volvió pensativa. Conoció a mi abuelo y se enamoró. Pero nunca dejó de extrañar Japón. Sus diarios están llenos de planes para volver algún día y llevar a su familia para compartir esa parte de su vida con las personas que amaba. Emma permaneció callada un largo momento, procesando la información. Finalmente, hizo la pregunta que James esperaba que hiciera. «Papá, ¿crees que la bisabuela hubiera querido que fuéramos a Japón juntos?» James sonrió, acercando a Emma y María. «Creo que la bisabuela Catherine se habría alegrado mucho de saber que su bisnieta comparte su pasión por la cultura japonesa. De hecho, he estado pensando que tal vez sea hora de empezar a planear un viaje». El grito de alegría de Emma seguramente se oyó 3 pisos abajo, pero a James no le importó, mientras veía el rostro de su hija iluminarse de pura felicidad, y a su esposa, porque María lo era en todo lo que importaba, aunque no lo hubieran hecho oficial, sonreír con lágrimas en los ojos. James se dio cuenta de que por fin había entendido lo que su abuela intentaba decirle todos esos años cuando hablaba de encontrar tu verdadero hogar. El hogar no era un lugar, eran las personas que te hacían sentir completo. El Festival de los Cerezos en Flor en Central Park había atraído a miles de visitantes, pero la niña de 7 años, Emma Rodríguez Mitchell, se movía entre la multitud con la determinación enfocada de alguien en una misión. Llevaba en la mano un pequeño cuaderno donde había estado practicando su caligrafía japonesa y un grulla de origami cuidadosamente envuelta que había pasado 3 horas perfeccionando la noche anterior. «Recuerda, Emma, nos encontraremos con la familia Tanaka en la demostración de la ceremonia del té en 20 minutos», llamó James, intentando seguir el ritmo acelerado de su hija, mientras María reía detrás de ellos. «Lo sé, papá, pero quiero practicar mi pronunciación con algunos visitantes japoneses primero», respondió Emma, acercándose ya a un grupo de ancianas japonesas que admiraban los árboles en flor. James y María observaron asombrados cómo Emma se inclinaba educadamente y comenzaba a hablar en japonés fluido. Los rostros de las mujeres se iluminaron de inmediato con deleite, al responder con entusiasmo a aquella joven estadounidense que hablaba su idioma con tanto respeto y precisión. «Es increíble», susurró María a James. «A veces no puedo creer que sea realmente nuestra». «Es increíble porque es tuya», respondió James, apretando la mano de su esposa. Se habían casado discretamente 3 meses antes, en una pequeña ceremonia con solo Emma como testigo, y James todavía sentía un estremecimiento cada vez que pensaba en María como su esposa. Emma regresó radiante de emoción. «Albasan Yamamoto nos invitó a tomar té con su familia la próxima semana. Dijo que mi japonés es mejor que el de la mayoría de los adultos estadounidenses que han vivido en Japón durante años». «Eso es maravilloso, cariño», dijo María, acomodando el kimono de festival que James había insistido en comprarle para la ocasión. «Pero recuerda que no queremos imponernos a la gente». Ella insistió. «Mamá», dijo que sería un honor recibir a alguien que muestra tanto respeto por su cultura. Mientras se dirigían al área de la ceremonia del té, James notó que Emma se había quedado inusualmente callada, su entusiasmo anterior sustituido por algo que parecía nerviosismo. «¿En qué piensas, Emma?» Emma se mordió el labio, un gesto que ambos padres ya sabían que significaba que estaba luchando con algo importante.
Papá, he estado pensando en los diarios de la bisabuela Catherine. Dijiste que escribió sobre querer compartir Japón con su familia. Así es. Bueno, ¿y si hubiera más en su historia que solo visitar Japón? ¿Y si tuviera conexiones allí de las que nunca le contó a nadie? James se detuvo, sorprendido por la madurez de la pregunta. ¿Qué te hace pensar eso? Emma sacó un papel doblado de su pequeño bolso. He estado estudiando la fotografía que nos mostraste y noté algo. Mira el templo que está al fondo. Lo investigué y no es un destino turístico. Es un templo familiar en un pequeño pueblo fuera de Kioto. ¿Por qué estaría allí a menos que conociera personalmente a alguien? James miró a su hija de 7 años, una vez más asombrado por su capacidad de análisis. Emma, eso es un trabajo detectivesco extraordinario. Hay más. Continuó Emma con la voz cada vez más emocionada. Comparé la fecha de la fotografía con las entradas de su diario, y ella escribió sobre la familia Sakura, que se había vuelto como su propia familia. Sakura significa cerezo en flor. Papá, ¿y si la bisabuela Catherine tuviera una familia japonesa que nunca conocimos? María miró a su esposo y a su hija, viendo cómo la mente de ambos empezaba a trabajar. ¿Estás sugiriendo que podríamos tener parientes en Japón? Es posible, dijo James lentamente. Mi abuela siempre fue reservada sobre su tiempo allí. Yo asumí que era solo porque mi abuelo estaba celoso de sus aventuras, pero tal vez había más. Emma comenzó a dar pequeños saltos, intentando contener su entusiasmo. ¿Podemos averiguarlo? ¿Podemos investigar a la familia Sakura? Tal vez todavía estén allí. James sintió una familiar agitación en el pecho, la misma sensación que había tenido cuando Emma le habló en japonés por primera vez. La impresión de que el destino estaba orquestando eventos más allá de su comprensión. ¿Sabes qué, Emma? Creo que eso es exactamente lo que deberíamos hacer. Pasaron el resto del día del festival hablando con visitantes japoneses mayores, mostrándoles la fotografía de Catherine y recopilando información sobre el templo y el pueblo en el que se encontraba. Al final del día, 3 personas distintas confirmaron que el templo era efectivamente el templo familiar Sakura y que la familia era conocida por su amabilidad con los extranjeros durante el período de posguerra. Esa noche, mientras Emma trabajaba en su tarea de japonés en la mesa de la cocina, levantó la vista hacia sus padres con los ojos brillantes. Tengo la sensación de que cuando vayamos a Japón, no iremos solo como turistas. Creo que vamos a casa para conocer a una familia que nunca supimos que teníamos. James intercambió una mirada significativa con María por encima de la cabeza de Emma. Su hija tenía una habilidad asombrosa para ver conexiones y posibilidades que escapaban a la mayoría de los adultos. Si Emma creía que había un misterio por resolver en Japón, James empezaba a pensar que podría tener razón. Bueno, entonces, dijo James, sacando su portátil. Creo que será mejor que empecemos a planear una reunión familiar. Mientras Emma aplaudía y abrazaba a ambos padres, ninguno de ellos podía haber previsto que su búsqueda de las conexiones japonesas de Catherine los llevaría a descubrimientos que no solo cambiarían su comprensión de la historia familiar, sino que también pondrían a prueba las notables habilidades lingüísticas de Emma de una manera que tocaría el corazón de desconocidos y traería sanación a heridas que llevaban 70 años esperando ser atendidas. El Festival de los Cerezos en Flor había sembrado las semillas de una aventura que transformaría a su familia una vez más, demostrando que algunas historias son demasiado bellas y complejas para caber en una sola generación. 2 meses después, James estaba en su estudio rodeado de cajas de envíos, documentos genealógicos y cartas traducidas que habían llegado de Japón. Emma estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, organizando cuidadosamente los papeles por fecha, mientras María fotografiaba cada documento para sus registros. «Papá, escucha esta carta», dijo Emma, sosteniendo con manos temblorosas un papel amarillento. Es de Hiroshi Sakura para la bisabuela Catherine, con fecha de 1954. Escribe: Mi amada Catherine-san, has regresado a Estados Unidos para casarte.
Nuestra familia nunca olvidará la bondad que nos mostraste durante el momento más oscuro en la historia de nuestra nación. Ayudaste a reconstruir no solo nuestro templo, sino también nuestra fe en la bondad de la humanidad. James sintió que se le erizaba la piel. Sigue leyendo, cariño. La voz de Emma se volvió suave y emocionada mientras continuaba. Tu promesa de regresar algún día con tu familia nos da esperanza. Hasta ese día, recuerda que siempre tendrás un hogar con la familia Sakura, y que tus hijos serán nuestros hijos, sin importar cuántos años pasen. María levantó la vista de su cámara con lágrimas en los ojos. James, tu abuela no era solo una turista en Japón, era parte de su familia. Aima, dijo Emma, levantando otra carta. Esta es de 1917, 33 años después. Es del hijo de Hiroshi, Kenji Sakura, dirigida a alguien que llama la familia de Catherine en Estados Unidos. Pregunta si Alguille recibió sus cartas anteriores, y si la familia de Catherine consideraría alguna vez visitar Japón para honrar su memoria. James sintió una ola aplastante de arrepentimiento en el pecho. Nunca vi ninguna carta de Japón. Mi abuelo debió esconderlas. O tal vez se perdieron cuando se mudó después de que mi abuela muriera. Emma se puso de pie, con esa expresión decidida que sus padres conocían bien, y que significaba que estaba a punto de anunciar algo importante. Papá, mamá, creo que la bisabuela Catherine hizo una promesa que nunca se cumplió, y ahora es nuestro trabajo cumplirla por ella. ¿Qué quieres decir, mi amor?, preguntó María con suavidad. Emma caminó hacia la ventana con vista a Central Park, su pequeña silueta recortada por la luz del sol de la tarde. Creo que prometió llevar a su familia a conocer a los Sakura, pero murió antes de poder hacerlo. Y creo que quizá aprendí japonés no solo porque me encantaba, sino porque estaba destinada a ser la que finalmente cumpliera su promesa. La profunda intuición de su hija de 7 años dejó a James y María sin palabras. Emma tenía una forma de ver patrones y propósitos que escapaban a la mayoría de los adultos, y sus palabras llevaban un peso que ninguno de los padres podía ignorar. Emma, dijo James con cuidado, ¿estás diciendo que crees que debemos ir a Japón para cumplir la promesa de tu bisabuela? Emma se giró para mirarlos, con los ojos castaños brillando de certeza. Digo que creo que la bisabuela Catherine me envió con ustedes para esto exactamente. No creo que fuera un accidente que aprendiera japonés, ni que rompiera la lámpara de araña, ni que nos convirtiéramos en familia. Creo que todo nos llevó a este momento. James intercambió una mirada con María, viendo en su rostro el mismo asombro y la misma creciente convicción que sentía él. Su hija siempre había sido especial, pero este nivel de comprensión sobre la interconexión de los acontecimientos estaba más allá de todo lo que habían presenciado antes. Hay una cosa más, continuó Emma, tomando una carta reciente que había llegado apenas unos días antes. Esta carta es de la hija de Kenji, Yuki Sakura. Tiene 35 años y enseña literatura japonesa. Escribió para decir que su familia nunca perdió la esperanza de que la familia de Catherine algún día viniera a Japón. Han estado esperando 70 años, papá. 70 años. María se enjugó las lágrimas de las mejillas. ¿Qué dijo sobre la posibilidad de que los visitemos? Emma sonrió, con esa expresión radiante que transformaba todo su rostro. Dijo que si la bisnieta de Catherine habla japonés y quiere honrar la memoria de su bisabuela, para toda la familia Sakura sería el mayor honor de sus vidas recibirnos en su hogar. James sintió que algo se asentaba en su pecho, una sensación de certeza y propósito que nunca había experimentado en ninguno de sus negocios. Esto no se trataba de dinero, éxito o logros. Se trataba de amor, conexión y de completar una historia que había esperado décadas para encontrar su final adecuado. Entonces, dijo, alcanzando su teléfono, será mejor que llame a mi agente de viajes. Emma se lanzó a los brazos de su padre con tanta fuerza que casi lo derriba. ¿De verdad?
¿De verdad vamos a ir a Japón para conocer a los Sakura? De verdad vamos, confirmó James, abrazando con fuerza a su hija mientras María se unía al abrazo. Vamos a cumplir la promesa de la bisabuela Catherine. Mientras se abrazaban bajo la luz cálida de la tarde, rodeados de cartas y fotografías que unían décadas y continentes, Emma susurró algo en japonés que hizo que el corazón de sus padres se acelerara. Catherine Obasan, vamos a tu otra familia. Tu promesa por fin será cumplida. Y en ese momento, James comprendió que su viaje a Japón sería mucho más que turismo o intercambio cultural. Estaban a punto de cerrar un círculo de amor que había esperado 70 años. Y Emma, su extraordinaria pequeña hija que había aprendido japonés, como si hubiera nacido para ello, sería la llave que finalmente abriría una conexión que ni el tiempo ni la distancia habían roto del todo. La familia Sakura había estado esperando el regreso de Catherine durante 7 décadas. Estaban a punto de descubrir que, a veces, las promesas se cumplen en la siguiente generación, y que el amor realmente puede trascender cualquier barrera cuando lo lleva en el corazón, un niño que cree que todo sucede por una razón. El tren bala de Tokio a Kioto se deslizaba por el campo japonés con una precisión silenciosa, pero Emma no podía quedarse quieta. Pegaba la cara contra la ventana, observando cómo los arrozales y las casas tradicionales pasaban borrosas mientras practicaba en voz baja sus saludos formales en japonés. Hajime mashite, Sakura-san. Watashi Emma desu. Susurraba por 100ª vez. Encantada de conocerle, señor Sakura. Soy Emma. James y María estaban sentados frente a su hija, nerviosos y emocionados a partes iguales. Las 3 semanas desde que confirmaron su viaje a Japón habían pasado en un torbellino de preparativos, pero nada podía prepararlos para lo que estaban a punto de vivir. Emma, ¿recuerdas lo que Yuki-san dijo en su último correo? Le recordó María con suavidad. La familia Sakura está tan nerviosa por conocernos como nosotros, por conocerlos a ellos. Todos vamos a hacer lo mejor posible para honrar juntos la memoria de Catherine. Emma asintió con solemnidad y luego sacó un paquete cuidadosamente envuelto de su pequeña mochila. Traje el juego de té de la bisabuela Catherine. Quiero hacer una ceremonia del té para los Sakura usando sus cosas. ¿Crees que sería apropiado? James sintió un nudo en la garganta. Emma, creo que sería lo más apropiado que alguien haya hecho jamás. Cuando el tren llegó a la estación de Kioto, la emoción de Emma alcanzó su punto máximo. Había estudiado los mapas de la ciudad durante semanas, memorizado frases clave en japonés formal e incluso aprendido canciones tradicionales que pensaba que podrían ayudarla a conectar con la familia Sakura. El viaje en taxi hasta la aldea a las afueras de Kioto los llevó por paisajes cada vez más rurales, hasta que finalmente llegaron a una casa tradicional japonesa con un hermoso jardín y un pequeño templo visible al fondo. Los ojos de Emma se agrandaron al reconocer el templo de la fotografía de la bisabuela Catherine. «Papá, estamos realmente aquí», susurró. «Estamos realmente en el lugar donde vivió la bisabuela Catherine». Antes de que alguien pudiera llamar, la puerta corredera se abrió y una mujer treintañera salió, seguida de un anciano de ojos amables y un hombre más joven, que cargaban a un niño pequeño. El rostro de la mujer se iluminó con una sonrisa radiante al ver a Emma. «¡Emma-chan!», exclamó en un inglés con acento, para luego cambiar inmediatamente al japonés. «Yokoso, bienvenidos a nuestro hogar». Emma dio un paso al frente, hizo una profunda reverencia y habló en un japonés perfectamente formal. «Sakura-san, hajimemashite. Kateritsu no magamusum no Emma desu». «Arigato gozaimashita», dijo Emma. Toda la familia Sakura soltó un suspiro de asombro. El anciano, que Emma comprendió debía de ser Kenji Sakura, dio un paso al frente con lágrimas en los ojos. «Tu japonés es hermoso, Emma», dijo en inglés. «Hablas como lo hacía Catherine-san.
con un respeto perfecto y un amor genuino por nuestro idioma. Yuki Sakura, la mujer que les había escrito, se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Emma. Emma-chan, hemos esperado toda nuestra vida para conocer a la familia de Catherine-san. Te pareces mucho a ella. Los mismos ojos amables, el mismo espíritu valiente. Mientras hacían las presentaciones y los recibían en la casa tradicional japonesa, Emma notó algo que hizo que su corazón diera un vuelco. En el altar familiar, junto a las fotos de antepasados Sakura ya fallecidos, había una foto enmarcada de la bisabuela Catherine con su kimono japonés. ¿Han conservado su foto todos estos años?, preguntó Emma suavemente en japonés. Catherine-san era familia, respondió Kenji. Nos ayudó a reconstruir después de la guerra. No solo nuestro templo, sino también nuestros corazones. Nunca podríamos olvidarla. Durante las horas siguientes, mientras ambas familias compartían historias, fotografías y dulces tradicionales japoneses, Emma conoció la etapa de su bisabuela en Japón de una forma que ninguna carta o diario habría podido transmitir. Catherine había enseñado inglés a los niños del lugar, ayudado a recaudar fondos para reconstruir el templo, y era considerada por todo el pueblo como una bendición llegada de América. Había prometido volver con su familia. Cada año, durante la temporada de los cerezos en flor, nos preguntábamos si ese sería el año en que Catherine-san regresaría a casa, explicó el padre de Yuki, Tieshi. A Emma se le llenaron los ojos de lágrimas al comprender la profundidad del amor y la pérdida que habían unido a estas dos familias a lo largo de décadas y continentes. Quiso cumplir su promesa, dijo Emma. Lo sé, pero a veces la vida no nos deja hacer todo lo que planeamos. Kenji asintió con profunda comprensión. Pero ahora estás aquí, Emma-chan. Has cumplido su promesa por ella. Ese es el regalo más hermoso que podrías habernos dado. Al caer la tarde, Emma pidió si podía realizar la ceremonia del té usando el juego de té de su bisabuela. La familia Sakura se conmovió profundamente con el gesto y se reunieron en su sala tradicional de tatami, mientras Emma preparaba cuidadosamente el té ceremonial, con los movimientos que había practicado durante meses. Este juego de té viajó de Japón a América con Catherine-san, explicó en japonés mientras trabajaba. Ahora ha vuelto a Japón, traído por su bisnieta, que ama este país tanto como ella. Mientras servía el té a cada miembro de ambas familias, dijo unas palabras que todos los presentes recordarían por el resto de sus vidas. El espíritu de la bisabuela Catherine está hoy aquí con nosotros. Por fin está en casa, con toda su familia americana y su familia japonesa, juntas al fin. Al concluir la ceremonia, no había un solo ojo seco en la sala. Kenji Sakura se levantó e hizo una profunda reverencia a Emma. Luego habló en inglés para que James y María lo entendieran por completo. Emma-chan, no eres solo la bisnieta de Catherine-san. Ahora eres nuestra familia y siempre tendrás un hogar aquí en Japón. Cuando Emma abrazó al anciano que había esperado 70 años por este momento, James y María comprendieron que su hija había logrado algo extraordinario. No solo había cumplido una promesa hecha por alguien a quien nunca conoció, sino que también había creado nuevas conexiones que durarían por generaciones. Aquella niña que había aprendido japonés con libros de biblioteca se había convertido en un puente entre dos familias, dos culturas y dos corazones que habían estado separados por el tiempo, pero nunca realmente rotos. La mañana de su último día en Japón amaneció con una claridad perfecta, como diseñada para los momentos importantes. Emma se despertó antes del amanecer y sintió la necesidad de acercarse a la ventana de su habitación tradicional en la casa de la familia Sakura, observando la niebla elevarse desde el jardín del templo, donde una vez había caminado la bisabuela Catherine. «Te has despertado temprano, cariño», dijo María suavemente, uniéndose a Emma en la ventana. «No podía dormir», admitió Emma. «No dejo de pensar en cómo debió sentirse la bisabuela Catherine
cuando tuvo que dejar Japón. ¿Cómo se despide una de su familia cuando no sabe si volverá a verla? María rodeó con sus brazos a su hija, comprendiendo el peso de lo que estaba procesando. Quizás ella sabía que algún día alguien de su familia volvería para mantener viva la conexión. ¿De verdad crees que sabía que sería yo?, preguntó Emma. Antes de que María pudiera responder, escucharon un suave golpe en la puerta. Yuki Sakura la abrió despacio y asomó con una sonrisa dulce. Emma-chan, el abuelo Kenji tiene algo especial que quiere mostrarte antes de que te vayas. ¿Estás lista? Emma se vistió rápidamente con el hermoso kimono que la familia Sakura le había regalado, y siguió a Yuki por el jardín hasta el pequeño templo. Allí, Kenji Sakura la esperaba junto a una piedra conmemorativa que Emma había visto antes, pero que no había podido leer. Esta piedra conmemorativa fue colocada aquí por mi padre, Hiroshi, en 1955. Explicó Kenji en un inglés cuidadoso. Honra a todos los amigos extranjeros que ayudaron a nuestra familia y a nuestro pueblo en tiempos difíciles. Pero hay algo especial en la inscripción de Catherine-san. Emma se acercó para examinar la piedra, con el corazón acelerado mientras intentaba descifrar los elegantes caracteres japoneses grabados en su superficie. ¿Puedes leerla, Emma?, preguntó Kenji suavemente. Emma estudió con atención la inscripción y luego soltó un jadeo al comprender su significado. Dice: Catherine Mitchell-san, amiga estadounidense e hija de nuestros corazones, que prometió regresar con su familia para completar el círculo de amor. Esperamos con fe que esa promesa se cumpla. James y María, que se habían unido a ellos en el jardín, sintieron que las lágrimas les llenaban los ojos cuando la traducción de Emma reveló la profundidad de la fe y el amor de la familia Sakura. Tu bisabuela vio este monumento antes de dejar Japón, continuó Kenji. Tocó esta piedra y le prometió a mi padre que alguien de su familia volvería para leer estas palabras. 70 años después, su bisnieta está aquí, hablando nuestro idioma a la perfección, cumpliendo esa promesa. Emma colocó su pequeña mano sobre la piedra, en el mismo lugar donde Catherine había puesto la suya décadas antes. Bisabuela Catherine, tu promesa está cumplida, susurró en japonés, como si sus palabras las hubieran convocado. Toda la familia extendida Sakura comenzó a aparecer en el jardín. Tías, tíos, primos y vecinos que conocían la historia de Catherine-san y habían venido a presenciar este momento histórico. 3 generaciones de Sakuras se reunieron alrededor de la piedra conmemorativa, creando un círculo que incluía a Emma, James y María como miembros honorarios de la familia. Yuki dio un paso al frente con un paquete cuidadosamente envuelto. Emma-chan, tenemos un regalo para ti, algo que ha estado esperando 70 años a la persona adecuada para recibirlo. Emma desenvolvió el paquete con manos temblorosas y reveló un libro antiguo encuadernado en seda. ¿Qué es? Es el diario de Catherine-san de su tiempo aquí en Japón, explicó Kenji. Se lo dio a mi padre antes de irse, pidiéndole que lo mantuviera a salvo hasta que alguien de su familia viniera a reclamarlo. Dijo que contenía todos sus pensamientos más profundos sobre Japón y su amor por nuestra familia. Emma abrió el diario con cuidado y vio página tras página de la letra de su bisabuela, tanto en inglés como en japonés. En la primera página encontró una entrada que hizo que su corazón se detuviera. Si alguien de mi familia lee esto algún día, sepa que Japón me dio el mayor regalo de mi vida. La comprensión de que el amor no tiene fronteras de idioma, cultura o distancia. Rezo para que algún día alguien que comparta mi sangre, comparta también mi amor por este hermoso país y por esta hermosa gente. A esa persona le dejo todo mi amor por Japón y mi eterna gratitud a la familia Sakura que me hizo sentir completa. Emma levantó la vista del diario con lágrimas corriéndole por el rostro. Ella escribió esto para mí, ¿verdad?
De alguna manera sabía que alguien de su familia aprendería japonés y vendría aquí. Creo, dijo Kenji con profunda ternura, que el espíritu de Catherine-san te guió para aprender nuestro idioma, para que fueras tú quien completara su viaje. Mientras Emma sostenía el diario contra su corazón, rodeada por dos familias que se habían convertido en una sola gracias al amor, la paciencia y el poder de las promesas cumplidas, tomó una decisión que sorprendería a todos. Kenji, dijo en japonés formal, quiero hacer una promesa propia. Cuando crezca, quiero ser traductora. Quiero ayudar a que otras familias se conecten a través de idiomas y culturas, como nosotros lo hemos hecho. Me ayudará a aprender todo lo que necesito saber. El rostro del anciano se iluminó con alegría y orgullo. Emma-chan, sería el mayor honor de mi vida ayudarte a prepararte para una vocación así. James y María intercambiaron miradas de asombro al darse cuenta de que su hija de 8 años acababa de elegir el camino de su vida, uno que honraría la memoria de su bisabuela, mientras creaba nuevos puentes de entendimiento entre las culturas que habían dado forma a la historia de su familia. A medida que el sol de la mañana ascendía sobre el jardín del templo, bañando con luz dorada la piedra conmemorativa que había esperado tan pacientemente este momento, Emma comprendió con total claridad que algunas promesas son demasiado importantes para morir con quienes las hacen. A veces viven en el corazón de niños que aún no han nacido, esperando el momento adecuado para florecer en algo más hermoso de lo que nadie podría haber imaginado. La niña que había roto una lámpara de araña y aprendido japonés con libros de la biblioteca, estaba a punto de embarcarse en un viaje que la llevaría mucho más allá de todo lo que su bisabuela hubiera podido soñar. Pero llevaría el amor de Catherine por Japón en su corazón en cada paso del camino. 5 años después, Emma Rodríguez Mitchell, de 12 años, se encontraba en el escenario del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, con el corazón latiendo con fuerza mientras miraba a una audiencia de diplomáticos, intérpretes y embajadores culturales de todo el mundo. Llevaba un sencillo vestido azul marino y la misma seguridad que le había permitido enfrentarse a un millonario a los 6 años, pero ahora estaba templada por años de estudio, viajes y comprensión. Mi nombre es Emma Rodríguez Mitchell, comenzó, con una voz clara y firme que resonó en el gran salón. Hace 5 años, yo era solo una niña que limpiaba edificios con mi madre, intrigada por entender diferentes idiomas. Hoy estoy aquí para hablarles del poder de las promesas cumplidas a través de generaciones y de los puentes que podemos construir cuando elegimos el amor sobre el miedo. En la audiencia, James y María estaban sentados con lágrimas de orgullo corriendo ya por sus mejillas. Detrás de ellos se encontraban Yuki y Kenji Sakura, que habían viajado desde Japón específicamente para escuchar a Emma hablar en la ceremonia de embajadores culturales juveniles de la ONU. Cuando tenía 6 años, continuó Emma, accidentalmente rompí algo valioso que pertenecía a alguien que no conocía. Ese accidente me llevó al descubrimiento más hermoso de mi vida, que a veces las cosas que rompemos sin querer son precisamente las que necesitaban romperse para que algo mejor pudiera construirse en su lugar. El discurso de Emma contó la historia de cómo una lámpara de araña rota llevó a una adopción, de cómo los libros de la biblioteca la llevaron a hablar japonés con fluidez, y de cómo la curiosidad de una niña destapó una promesa de 70 años que conectaba a 2 familias a través del mundo. Mi bisabuela, Catherine Mitchell, no pudo cumplir su promesa de regresar a Japón con su familia, dijo Emma, con la voz cada vez más cargada de emoción. Pero su amor por Japón y por la familia Sakura vivió de formas que ella nunca pudo imaginar. Vivió en mi inexplicable deseo de aprender japonés. Vivió en la disposición de mi padre adoptivo a apoyar ese sueño. Vivió en el valor de mi madre para confiar en que nuestra inusual familia podía funcionar. El público estaba completamente en silencio, cautivado por esta joven que hablaba con la sabiduría de alguien mucho mayor. El mes pasado, me convertí en la persona más joven en ser certificada como intérprete profesional de japonés e inglés, anunció Emma,
provocando una oleada de aplausos que recorrió la sala. Pero lo más importante es que he aprendido que el lenguaje nunca trata solo de palabras. Trata de conexión. Trata de ver la humanidad en personas que pueden parecer diferentes a nosotros, sonar diferente o venir de lugares en los que nunca hemos estado. Emma hizo una pausa y miró directamente a James y María en la audiencia. Mi historia comenzó con una familia rota, un millonario solitario, una madre soltera con dificultades, y una niña que soñaba demasiado para sus circunstancias. Pero descubrimos que las cosas rotas pueden repararse con amor, y que las familias más hermosas no siempre son las que empiezan juntas. A veces son las que se eligen mutuamente. Luego se volvió hacia la sección de la familia Sakura. Y a veces las familias se extienden a través de océanos y décadas, unidas por promesas que se niegan a morir, incluso cuando las personas que las hicieron ya no están. Emma metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña grulla de origami, del mismo tipo que había estado doblando desde su primera clase de japonés con James 5 años antes. En Japón, existe una leyenda que dice que si doblas 1000 grullas de papel, se te concederá un deseo. He doblado exactamente 1. 1000 grullas en los últimos 5 años. Y hoy haré público mi deseo. Deseo un mundo en el que cada niño que sueñe con comprender otras culturas tenga la oportunidad de hacerlo. Deseo un mundo en el que las barreras lingüísticas se conviertan en puentes en lugar de muros. Deseo un mundo en el que las promesas de amor y conexión se cumplan, incluso si deben esperar generaciones para realizarse. Emma colocó la grulla de origami sobre el podio y miró al público por última vez. Mi bisabuela Catherine me enseñó que el amor no tiene fronteras de idioma, cultura o distancia. Mi padre adoptivo me enseñó que el valor significa creer en los sueños de otra persona, incluso cuando no los comprendes. Mi madre me enseñó que la fuerza significa mantener unida a tu familia sin importar los retos que enfrentes. Y la familia Sakura me enseñó que algunas conexiones son tan fuertes que pueden sobrevivir a cualquier cosa, incluso a 70 años de separación. Los aplausos que estallaron fueron como nada que el edificio de la ONU hubiera escuchado antes. Delegados de docenas de países se pusieron de pie, muchos secándose las lágrimas mientras rendían homenaje a esta joven extraordinaria, que había convertido un accidente infantil en una misión de por vida para construir puentes culturales. Cuando Emma bajó del podio y corrió a los brazos de sus padres y de los Sakura, sus 2 familias, que se habían convertido en una sola gracias al amor, la paciencia y las promesas cumplidas, se dio cuenta de que su historia en realidad apenas comenzaba. La niña que se había ofrecido a trabajar toda su vida para pagar una lámpara de araña rota, había descubierto algo mucho más valioso que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Había descubierto que las cosas más importantes de la vida, el amor, la familia, la conexión y el propósito, no pueden romperse por accidentes, distancia o tiempo.